Simplemente solicité el divorcio. No quiero a los niños. Con esas duras palabras, mi esposo se fue de casa, dejando atrás a nuestros gemelos de 3 años y a nuestra hija recién nacida. Durante un tiempo, tuve la sensación de que me estaba engañando, pero con el cuidado de los niños y el trabajo, no tenía energía para enfrentarlo. Ya no puedo hacer esto. En ese momento, uno de los gemelos se aferró a mí y me dijo, «Mami, te amamos». Los niños, a quienes quiero tanto, me miraron con caras preocupadas. A pesar de mi enojo hacia mi esposo, algo se rompió en mí ante eso. Aunque por el momento, bueno, simplemente lo presentaré. Inmediatamente firmé los papeles del divorcio con una sonrisa. Él es el que va a estar en problemas. No se da cuenta de cuánto lo he estado apoyando. Sin saberlo, él había comenzado su descenso a los infiernos. Volveré tarde a casa. ¿Cuántas veces he escuchado que mi nombre es Iris? Tengo 34 años. Nos casamos hace 4 años, y él es 2 años menor que yo, lo que me llevó a malcriarlo al principio. Al año siguiente, tuvimos gemelos y, 3 años más tarde, otra hija. Su regreso a casa comenzó a retrasarse mucho cuando nació nuestro último hijo. Espero que el tercero sea un niño. Siempre soñé con jugar a la pelota con él. Estaba emocionada durante el embarazo, pero su actitud se agrió en cuanto supo que era otra niña. En el hospital, hizo una mueca al ver a nuestra hija recién nacida. Ella no se parece a mí. No es linda. En ese momento, una ira intensa brotó dentro de mí. ¿Cómo puedes decir que tu propia hija no es linda? Para entonces, ya estaba considerando el divorcio, incluso después de que llegué a casa del hospital. Su mal humor continuó. Apenas ayudó con el cuidado de los niños. No muestra interés en ellos. Si te faltan manos, contrata a una niñera o utiliza tus ahorros. Trabajé en una de las principales empresas de neumáticos y ganaba significativamente más que la mayoría de las mujeres de mi edad. Por otro lado, mi esposo luchaba por mantener un trabajo y a menudo renunciaba antes de que me diera cuenta. Tal vez tenía envidia de que yo tuviera más éxito en el trabajo en un momento en el que él también estaba haciendo trabajos temporales, sin saber cuánto durarían. No esperaba ningún apoyo económico de su parte, pero deseaba que al menos cumpliera su papel de padre y pasara tiempo con los niños por las noches. Era una molestia cuando le pedía que lo hiciera, lo hacía de mala gana, y al final, mis hijas se aburrían de él. De alguna manera, él se dio cuenta de que no lo estaban abrazando, lo cual no le gustaba, lo que lo llevó a un círculo vicioso terrible y, un día, dejó de ayudar con los niños. Estoy cansado del trabajo, déjame descansar los fines de semana, dijo. Durante esos fines de semana, o se quedaba en su habitación o salía con alguien. Yo tenía que trabajar en ese feriado, así que le dije, si no cuidas a los niños, tengo planes también. Pero mi esposo se fue sin escucharme. No podía dejar a los niños solos en casa, así que muchas veces tenía que pedir una niñera en el último momento. Si esto continúa así, seguramente destruiría nuestro matrimonio y afectaría negativamente a nuestros hijos. Pensando en esto, decidí hablar con mis suegros al día siguiente. Sin embargo, así son los maridos. Una esposa necesita ser paciente, y lo más importante, ¿podrías hacer eso de lo que hablamos la última vez? Mi visita a mis suegros terminó con ellos ignorando mis preocupaciones y pidiendo favores. Mis padres viven lejos, así que es difícil conocerlos. Me siento culpable incluso llamando, sin saber a quién acudir. Oye, preparan la cena. Regreso a casa por la noche, me dijo mi marido. Me saluda en pijama y veo la casa desordenada. Los niños se aburren jugando con juguetes. Él sonríe al verme y me pregunta, ¿dónde has estado todo este tiempo? Tuve que pasar por las tiendas un rato. Apúrate y prepara la cena, que me muero de hambre. Si has estado en casa todo el día, ¿no podrías lavar algo de ropa o limpiar el baño? Al escuchar esto, mi esposo resopló divertido. Decidí no hacer nada por alguien que no muestra gratitud. ¿Qué quieres decir?, dijo. Limpié el baño ayer y no me agradeciste. ¿No te dije gracias? Significa como al menos $100, dijo, extendiendo su mano pidiendo dinero. ¿De qué está hablando? Debí parecer distante, cansada e irritada. Lo llevé a un lado al baño para que los niños no escucharan y le dije, estoy trabajando,
haciendo las tareas del hogar y criando a los hijos, y nunca me has ayudado. Ese es el trabajo de una esposa. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Yo también trabajo. Él apenas gana $1,000 al mes y no hace nada en casa. Nuestra discusión duró aproximadamente 1 hora, hasta que escuché a mi hija decir, «Mami, tengo hambre». Esa llamada me rompió. Mi esposo se fue enojado, pero lo ignoré y me apresuré a preparar la cena. Durante esos días tensos, descubrí que mi esposo me estaba engañando. Le conté esto a una colega de la universidad que se había divorciado por los asuntos de su esposo, y me aconsejó reunir pruebas. Me di cuenta del asunto de mi esposo hace bastante tiempo, justo antes de que naciera nuestro hijo menor. Noté una dulce fragancia en él, estaba usando perfume. Cuando le pregunté casualmente a mi esposo, justo después de que llegó a casa, empezó a sudar y a tartamudear. Además, llegaba muy tarde a casa, hablaba cada vez menos y su actitud hacia los niños había cambiado. Había muchos signos, incluso la desaparición de la intimidad. Pero lo que realmente me convenció fue un evento específico. Había un lápiz labial en el bolsillo de su chaqueta. Era mío. Le dije, «¿Te agriaste? Estás usando mi lápiz labial rosa de Chanel». Pensé que tal vez era el de mi mamá. Su respuesta evasiva sonó como una mentira, y luego se apresuró a decir, «Necesito un baño», mientras se quitaba la camisa de vestir camino al baño. Al ver eso, me di cuenta de que había un chupetón en un lugar que generalmente está cubierto por ropa. Estaba a punto de acercarme a él, pero pensé mejor y decidí reunir pruebas primero. Me tomé mi tiempo para calmarme. Sonreí dulcemente, fingiendo que no sabía nada. No vi nada al día siguiente. Llegué tarde de horas extras y mis hijas ya estaban dormidas. La habitación estaba en silencio. Necesitamos hablar. Solo la luz del comedor estaba encendida, y allí estaba él sosteniendo un papel. No puedo más con esto. Vamos a divorciarnos, dijo. Solo solicito el divorcio. No quiero a los niños. Sin esperar mi respuesta, me entregó los papeles del divorcio. El sonido de la puerta cerrándose despertó a los gemelos, que me miraron preocupados. Está bien, perdón por despertar, les dije. Pensé que les había dicho a mis hijas que estaba bien. Claramente, él había llegado a su límite, esa era mi línea. ¿Qué quiere decir con que no quiere a los niños? Emociones encontradas se arremolinaban en mi cabeza y ni siquiera me di cuenta de las lágrimas que caían por mi cara. Mami, te amamos, dijeron las niñas, sintiendo algo. Me abrazaron fuerte y, en ese momento, recobré el sentido. No puedo seguir así, no puedo preocuparme. Estas niñas me hacen darme cuenta de que, mientras tenga a mis hijos, estoy feliz. Esto es lo que debería haber hecho desde el principio. Bueno, lo archivaré. Cuando dije esto, con una expresión de asombro en mi rostro, mis hijas sonrieron, y todos dormimos profundamente esa noche. Al día siguiente, presenté el documento de divorcio a primera hora de la mañana y llamé a cierta persona. Sí, por favor, adelante. Es mi esposo quien tendrá problemas. La persona con la que hablé por teléfono escuchó mi historia y tomó medidas. Esto era algo que había considerado antes. Si mi esposo me traicionaba, yo terminaría todo lo que habíamos estado haciendo. Si eso arruina su vida, no es de mi incumbencia. 3 días después, escuché a Iris decir, ¿dónde has estado? Cuando regresé del trabajo, estaban mis suegros y mi esposo. Mi suegra estaba furiosa, mi cara palideció y mi esposo parecía despistado, sin comprender la situación. ¿Has estado esperando en la puerta principal todo este tiempo? Eso es un poco espeluznante, dijo. No es momento para eso, ¿qué es esto? Mi suegra me lanzó una carta. Es un aviso de un abogado. Vi que su cara estaba roja como un tomate mientras levantaba la voz. Necesito recoger a mis hijas, así que discúlpenme por ignorarlas. Entré, pero mis suegros, furiosos, me siguieron hasta la sala, insistiendo en una discusión. ¿Por qué de repente enviarías esto? No, entiendo. ¿Lo entenderías si leyeras la carta, no usarías un abogado? ¡Qué cobarde! A pesar de estar equivocado, la indignación de mi suegra era otra cosa, mezclada con irritación y confusión.
Estaba pensando constantemente en cómo expresar mis sentimientos, y luego mi marido, que parecía no entender nada, finalmente habló. ¿Estás molesta porque me divorcié? ¿Presentaste algún tipo de queja? Mi suegra lo miró estupefacta. Por supuesto, él no tenía idea de lo que había hecho por ellos todo este tiempo. Oye, no escuché nada. El divorcio es por eso que está sucediendo esto. Un hijo tan inútil, ¿por qué están ustedes dos tan ansiosos? Lo han arruinado todo. Espera, ¿de qué estamos hablando? La conversación entre ellos no llegó a ninguna parte. Miré fríamente mientras mi suegra golpeaba la mesa. ¿Por qué se divorciaron? Iris, bueno, mi esposo se quedó callado cuando las cosas se pusieron incómodas, ya que la conversación no iba a ninguna parte. Decidí responder por él. Él falló por completo en cumplir con sus deberes como esposo y padre. Ahí lo tienes de nuevo. Te dije que así son los hombres. Tienes razón, entonces perdonarías a tu esposo si tuviera una aventura. Mi suegra se congeló, claramente sin esperar escuchar que su hijo le había sido infiel. Mi esposo trató de intervenir, pero una mirada aguda de mi parte lo hizo callar. Curiosamente, mi suegro comenzó a defender a su hijo. Es solo un asunto de hombres, una aventura. No es un problema. Esto no tiene sentido. Por favor, déjale hablar. Tendrá que comunicarse más tarde con mi abogado. Entonces, ¿por qué está hablando con un abogado por ahora? Está de acuerdo con el divorcio, ¿verdad? Mi esposo estaba confundido, sin idea de lo que estaba pasando. De acuerdo, solicité el divorcio de inmediato. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Mientras discutía con mi esposo, mi suegra de repente comenzó a llorar en voz alta. Pagar $56,000 en una sola suma es imposible. ¿Qué suma tan grande? ¿De qué estás hablando? ¿Sobre quién paga a quién? Finalmente había llegado el momento de que mi esposo se arrepintiera. Revelé con orgullo lo que había mantenido oculto hasta ahora. Fue justo después de casarnos hace 4 años. Me llamaron sola a la casa de mis suegros, donde mi suegra dijo que ella tenía un asunto serio que discutir. Estaba nerviosa, solo porque ella era su madre. Estaba lista para ayudar en lo que pudiera, pero las palabras que salieron de su boca fueron impactantes. Necesito $60,000, dijo de la nada, dejándome completamente confundida. Sin rodeos, me preguntó sobre mi salario. Incapaz de soportar la presión, admití que era de más de $100,000 y sus ojos se iluminaron. Parece que mi suegro se había metido en las carreras de caballos, perdiendo grandes cantidades sin ganar nunca, e incluso había acumulado deudas desesperadas por $60,000 para cubrir sus problemas. Ella me suplicó, y no podía decir que no, insistiendo repetidamente en que debía devolverme el dinero. Pasaron 4 años y lo único que recuperé fueron solo $4,000. Hubo momentos en que ella pagó algo, pero luego volvía a pedir prestado. Si no hacía algo, nunca podría cobrar el monto total, así que contraté a un abogado y presenté un reclamo global por los $56,000 restantes. Mi esposo se quedó boquiabierto cuando escuchó esto. Casi me reí, pero dijimos que pagaríamos poco a poco, ¿por qué de repente en su totalidad? Ya no somos familia, así que pensé que no debería contenerme. Entonces mi suegra, con un chillido como un mono, giró su furia hacia mi esposo. Es tu culpa por hacer trampa, así que debería ser tú quien pague. ¿Por qué debería hacerlo? Ya no estoy trabajando y nuestra pensión no lo cubrirá. Si quieres que viva en la casa de tus padres, harás lo que te diga. No había manera de que él pudiera devolver $56,000 en una sola suma, especialmente porque estaba desempleado de nuevo. Voy a vivir en casa de Kate, así que no voy a pagar. Ese es el nombre de tu socio en este asunto. A medida que me volvía cada vez más absurda escuchando esta pelea familiar, decidí que era hora de dar el golpe final. No creo que aguante con $56,000. Estoy exigiendo una compensación de $20,000 de cada uno de ustedes y de su socio, además de manutención infantil, por supuesto. Lo justo es que dejen que sus hijos jueguen. ¿Dónde está la prueba de que hice trampa? Si se olvidó tan rápidamente de declarar en voz alta que viviría con Kate. Suspiró.
Tenía un montón de fotos preparadas para este momento. Mirarlas me enfermó, las fotos eran de sus redes sociales, mostrándolo besando y abrazando a su pareja. Definitivamente, un gran error, como confirmó mi abogado. ¿Por qué las tienes? Hice una búsqueda rápida en línea. Subiste todo a tus redes sociales. Es sorprendente que pensases que no lo encontrarían. Mi ingenuo esposo había seguido publicando fotos alegres en lugares públicos. Probablemente continuó usando las redes sociales sin saber lo horribles que eran. Me sorprendió que estuviera haciendo esto de forma tan mecánica, inepto, pero me facilitó reunir pruebas de su infidelidad. Tanto yo como él estábamos estupefactos, mirándolo boquiabiertos. Por favor, vete. Ahora es el momento de ir a la guardería. Al menos no le exijas una compensación a Kate. ¿Y si ella se escapa? Ese no es mi problema. Sin resolución a la vista, golpeé con fuerza la puerta. Ayúdenme. No sabía nada de la deuda. Pude escuchar a mi esposo gritar a través de la puerta durante un rato. Estoy llamando a la policía, grité, y los tres se encogieron de hombros y se fueron. Ha pasado un año desde entonces. Después de pagarme la compensación, el socio de la aventura desapareció. Debido a esto, mi exmarido tuvo que vivir en la casa de sus padres, donde le exigieron incesantemente que cubriera los $56,000. Terminó pidiendo prestado a prestamistas de mala reputación, y aunque logró pagar eso rápidamente, aún debe $20,000 en compensación por la aventura y $500 al mes en manutención infantil. Ahora gana su salario diario haciendo trabajo manual de la mañana a la noche. El interés de su deuda se está disparando y podría serle imposible pagar. Que se apague en su vida, pero eso no es asunto mío. Mami, vamos a llegar tarde. Ups, mis hijas me están llamando a la guardería. Están creciendo tan sanas y fuertes. Esa es toda la felicidad que necesito.